Continuamos con esta entrevista con el economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del CRES. O sea, para no enredarme como en la primera vez. Bueno, Ernesto, y entonces el sector eléctrico que está recibiendo los últimos 2 meses noticias, diríamos, buenas por el lado de los combustibles. El pasado jueves el administrador de la CDEE, Rubén Bichara, estuvo en el Grupo Corripio y hace un planteamiento de las estimaciones de lo que puede pasar en este año, del déficit, una reducción de alrededor de 400 millones de dólares. Y bueno, por supuesto su defensa capa y espada de la construcción de las plantas a carbón. Bueno, anunció que inclusive dentro de poco ya el gobierno está convocando licitación para todos los contratos de suministro, ¿no?, con los generadores como parte del Acuerdo de Madrid que ya han ido venciendo. Creo que el pasado miércoles, según informaba el propio administrador, culminó la Puerto Plata. Creo que será Smith Aaron, ¿verdad? Anteriormente, la planta de Puerto Plata. Y dentro de otras cosas se defendió la permanencia de que sea el Estado hasta por un asunto de seguridad en cuanto a la generación. Y bueno, atribuyó precisamente a la generación la mayor pérdidas, alrededor del 50%, el problema del sector eléctrico, las pérdidas por distribución, por transmisión, en un 30 y algo, 25, y entonces un 15 la parte de las distribuidoras. Eso es en sentido general. Y me gustaría, pues, con este preámbulo, no, pues, que también tú me ayudes a entender cuál es la visión que tienen ustedes del sector. Sí, llama mucho la atención que se hable todavía en esta época de que hay sectores que hay que controlarlo por temas de seguridad, a menos que sea defensa nacional o algo así. Porque en ningún país del mundo ya la intervención del Estado está, todo lo contrario, está saliendo de los sectores que supuestamente antes eran estratégicos desde el punto de vista de seguridad, como telecomunicaciones, energía eléctrica, otros sectores, aviación, ferrocarriles. Todo esto desde los años 80 para acá ha venido cambiando y la visión ha sido todo lo contrario. Nosotros adoptamos esa visión en los 90 y de hecho en este caso lo que nosotros, si seguimos el camino que has indicado y que parece que llevan las autoridades en el tema eléctrico, nosotros volveríamos a la CDE de antes de los 90, donde el servicio era pésimo, donde las operaciones de las plantas eran, digamos, precarios, donde no había recursos para reinvertir, para mantener en óptimas condiciones las generadoras. Así que esta visión de tema de seguridad parece que todavía se mantiene en algunos países donde lo que vemos es atraso. Venezuela, por ejemplo, volvió a ese modelo y fíjese cómo está hoy día Venezuela. Argentina ha querido volver a ese modelo y Argentina está con la reversa puesta también. Creo que es una visión incorrecta. Creo que mantener esa visión es ponerle la reversa al sector eléctrico y pienso que debemos adoptar una visión más objetiva y una visión donde todos estemos de acuerdo de que ese sector hay que despolitizarlo, sacar del medio la política. Y sacar del medio de la política implica muchas cosas. Primero, que se establezcan reglas claras y transparentes igual para todos. Eso fue lo que se trató con la Ley General de Electricidad. Y hoy día estamos yendo en vía contraria de lo que dice la propia ley, donde debió haber habido un regulador con unos participantes regulados del sector privado, donde se puedan haber unas reglas que incentivarían las inversiones
tanto en generación, distribución, transmisión, pero eso no es lo que tenemos hoy día. Tenemos hoy día un sector altamente politizado, donde los intereses particulares, privados, públicos, etcétera, han estado chocando, y esto ha imposibilitado de que haya realmente una verdadera reforma. Fíjate que se habla de que las reformas del sector eléctrico en el pasado fueron un fracaso y que el sector privado fue un fracaso en el sector eléctrico. Pero tiene que ser un fracaso cuando las autoridades en su momento no permitieron que el sector privado hiciera lo que tenía que hacer. Número uno, sincerizar tarifas. Número dos, cobrarle a todo el mundo por igual, sin privilegios. Y si eso no se puede hacer, entonces va a fracasar. Lo haga el sector público, lo haga el sector privado, sea mixto, no importa. Si el sector privado no puede reflejar costos en las tarifas, no importa. Si no puede cobrarle a todo el mundo, porque en aquella ocasión venía una campaña de reelección con un ambiente de deterioro macroeconómico que empujaba el tipo de cambio hacia arriba y se decidió reestatizar las distribuidoras. Entonces eso no fue problema del sector privado. De hecho, al sector privado no lo dejaron trabajar, no dejaron que cobrarle a todo el mundo, porque eso hay que equipararlo con el sector de telecomunicaciones, por ejemplo. Si tú y yo dejamos de pagar nuestra factura de teléfono, nos cortan la luz, ¿verdad? Pero, y si a alguien se le está robando, se la cortan también. Bueno, así mismo tiene que suceder en el sector eléctrico. Y debemos estar claros de que si las distribuidoras pierden el 33% de la energía que compran, no importa el precio que sea, si las distribuidoras pierden una tercera parte de sus insumos, van a perder plata. Es el principal factor que está haciendo perder plata y que implican subsidios. Para este año 2014, algunos expertos han estimado los subsidios en 1.500 millones de dólares. Pero no con el petróleo. 2014. Ah, 2014, el año pasado. El año pasado, 1.500 millones de dólares. Y aquí vengo a tu pregunta ya en los temas más específicos. ¿Cuánto sería el ahorro con los nuevos precios del petróleo? Bueno, vamos a estimar unos 300 millones de dólares. Bueno, si le quitamos 300 millones de dólares a 1.500, todavía quedan 1.200 millones de dólares de subsidio. El tema de las distribuidoras y las pérdidas del 33% se resolverían con unos 800, 900 millones de dólares para reducir las pérdidas a unos niveles aceptables a nivel internacional. Esto es muy diferente a 2.000 millones de dólares para generar 600 megas que se estarían generando con estas plantas a carbón. Y yo diría, con los precios a 45 dólares el barril de petróleo, habría que reevaluar si realmente el carbón ahora vale la pena. Porque ya con los precios menores del petróleo, sería interesante ver un nuevo análisis comparativo de los precios tanto de plantas a fuel oil y plantas a gas natural, que a partir del 2016 parece que ya Estados Unidos va a tener capacidad de exportar fuera, digamos, del Canadá y México, que exporta a través de gasoductos. Hoy día no tiene la infraestructura para exportar a través de puertos especializados para este tema, pero parece que a partir del 2016 ya permitirán y ya se han dado permisos para la construcción de estas infraestructuras. Entonces, digamos que, primero, la visión de que sea el Estado y que el Estado lo puede hacer más eficientemente, pienso que es una visión incorrecta, porque desde el Estado no se tiene, como no está en juego su patrimonio, no hay el incentivo de que los recursos se aprovechen bien, y por eso vemos que las empresas estatales a nivel mundial, en los países con niveles de desarrollo de ingreso medio, pierden plata en el mundo entero. Y entonces no existe el incentivo de que las operaciones sean realmente eficientes porque no están los patrimonios de lo que la administra en juego. Y el hecho de que estamos diciendo de que puede ser más eficiente para la producción de energía y por tema de seguridad, me parece que es una visión incorrecta. De que debemos revisar todo el esquema y el sector eléctrico, y que hay que revisar también el tema de la generación y revisar estos acuerdos donde todavía se mantenían algunos
con unos altos costos de generación, yo estoy 100% de acuerdo. Eso hay que ponerle igual atención. Ahora, si se pierde... Perdón, por ejemplo, él dijo ahí, ahora lo que vamos a licitar y los contratos no pueden pasar de 2 a 3 años, no pueden alegar la mayoría de los generadores que ya pues van a... porque ya todos recuperaron su inversión, de hecho ganaron muchas plata, no pueden decir que bueno que necesitan un contrato a más largo plazo, simple y sencillamente se van a licitar por 2 o 3 años, la mayoría de los contratos. Se van a renegociar. A renegociar dentro del acuerdo, pero parece que va a ser mediante licitación. Bueno, muy bien, lo interesante es que entren primero quien genera menor costo y que se pague a eso, no que entre primero quien genere a menor costo pagando otra tarifa, sino que se pague la tarifa que entre los primeros de nuevo, que entre a suplir el que provea a menor costo. Eso estamos 100% de acuerdo, yo creo que ahí no hay discusión, no hay ningún debate. Y el tiempo de 2 o 3 años no solamente para los contratos. El problema de la generación con estas nuevas plantas es que esas nuevas plantas, primero, no tienen el financiamiento asegurado. Segundo, eso tomaría entre 3 y 4 años. Cuando entren en funcionamiento esas plantas, ya el subsidio eléctrico será similar a lo que ha sido hasta ahora. Porque claro, cuando pasan 3, 4 años, aumenta la demanda, aumenta la cantidad de energía, y si no resolviste... Y una economía que va en crecimiento. Y si no resolviste el problema de la distribución, que todavía estamos haciendo muy pocas cosas para terminar de resolver ese problema, entonces vas a tener todavía los subsidios a los niveles que tenemos hoy día. Eso es un tema que hay que verlo en el paso del tiempo, ¿verdad? Porque se anuncian hoy día esos beneficios grandiosos, pero hay que ver en el momento que entre en funcionamiento, porque todavía ni siquiera tiene los contratos de financiamiento, habría que ver cuál es el efecto en ese momento. Entonces, de nuevo, yo pienso que habría que buscar las fórmulas de despolitizar este tema del sector eléctrico y buscar cómo se involucra de nuevo el sector privado bajo unas reglas de juego claras, transparentes, sin privilegios, aprovechar este tiempo que se están venciendo esos contratos para que repensemos el sector eléctrico en la República Dominicana, porque hoy día es muy costoso. Número uno, porque no recibimos el servicio constante y vivimos con apagones todo el tiempo en la República Dominicana. Número dos, porque pagamos la energía eléctrica cara, porque quienes la pagamos estamos pagando por lo que consumimos nosotros y por lo que consumen otros que no la pagan. Número tres, porque el costo del subsidio eléctrico es muy elevado, 1.500 millones de dólares para el año 2014, estimación de 1.200 millones para este año. Es mucha plata, pero además de eso, no es suficiente todo eso, sino que debemos autogenerar, instalar plantas a nivel individual, particular, en hogares, empresas, plantas, inversores. Es decir, que el costo, cuando nos fijamos del costo por cada kilovatio hora que se consume en la República Dominicana, no es el costo que recibimos en la factura. Claro. Es el costo que recibimos en la factura, más las ineficiencias de los apagones, más el costo del subsidio, más el costo de autogeneración, sin tomar en cuenta los efectos medioambientales que tiene la autogeneración que daña el medio ambiente. Entonces, la República Dominicana está asumiendo unos costos muy altos con el tema eléctrico y eso nos está quitando la capacidad de competir a nivel internacional y una economía que tiene que crecer para reducir la pobreza que hay en República Dominicana. Con una economía tan pequeña como la dominicana hay que crecer hacia afuera. Tenemos que tener claro de que no estamos aislados del mundo y que dependemos del mercado internacional para poder crecer y generar empleos y generar riquezas para incrementar los ingresos de los dominicanos. ¿Cómo no? Entonces es un tema crítico que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo no? El administrador también de la CDE habló de probablemente a través de no sé si de un banco, de un pool de banco, pagar una especie como de prima de seguro, para un seguro para garantizar
ir al mercado a comprar combustibles a futuro, y pues entre los próximos 12, 18 meses, ¿eso te parece prudente, sensato? Es decir, garantizando de que a los precios de hoy, pagando ese seguro, si el precio se dispara, pues la compañía aseguradora pone esa plata de diferencia. A mí me parece bien, lo que pasa es que la CDE no puede salir al mercado, no hay ninguna credibilidad en la CDE, porque cuando tienes una empresa que pierde 1.500 millones de dólares todos los años, muy complicado, tendría que ser con una garantía soberana. La CDE no lo puede hacer solo, debe serlo el gobierno dominicano. Así que me parece una excelente idea, pero pienso que estos son parches, que podrá reducirse algo, se podrá ahorrar unos 50, 100 millones de dólares adicionales. Todavía estamos, vamos a asumir que fuese así, todavía estamos con subsidios de 1.100, 1.150 millones de dólares. Eso es mucha plata. Entonces debemos tomar en consideración de que sí, eso sería un paso positivo, creo que eso es positivo y lo veo bien, pero la CDE no lo puede hacer sola, tiene que ser con garantía soberana, y esto sería solamente una parte ínfima del problema que tenemos en términos eléctricos. Bueno, y finalmente, Eduardo, apelo a tu capacidad de síntesis para que me diga cómo tú crees que puede tener impacto, ahorro general estos precios del petróleo si mantenemos si presumimos que, o si asumimos más bien que se mantenga durante todo el año en términos de la economía en sentido general. ¿Qué ahorro podríamos estar? Yo pienso que los precios del petróleo se mantendrán por esos niveles por un buen tiempo. No veo cómo a partir de los nuevos... Obviamente podría fluctuar en una banda entre 55, 60 dólares y 40 dólares, porque el tema es que la producción, por ejemplo, la producción de petróleo en Estados Unidos durante los últimos 4 años creció en más de 60%. La producción de gas natural en Estados Unidos, por las nuevas tecnologías que hay, Xquisto, etcétera, la producción de gas natural se ha incrementado en más del 50% durante estos últimos 4 años en Estados Unidos. Lo que quiere decir que hay abundancia de combustibles, y eso implica que los precios se mantendrán relativamente bajos. Es una de las mejores noticias que puede... Un año, por ejemplo, o sea, ¿qué tiempo tú dices por todo este tiempo? ¿Un año? Es que ya las tecnologías, esas tecnologías están aquí para quedarse. Ya yo lo veo hacia futuro. Hay algunos que están hablando, claro, en un más largo plazo de la muerte del petróleo, pero ya eso hablamos de 10, 15 años, ¿verdad? Pero pienso que será por un buen rato, porque de nuevo estas tecnologías están aquí para quedarse. Y eso es una de las mejores noticias. Lo que habría que ver cómo se flexibilizan algunos sectores en la República Dominicana para que esa reducción del barril de petróleo se pueda traducir a los precios de los bienes y servicios, porque todavía tenemos que los precios de los combustibles no bajan, no se reflejan la reducción del petróleo, del barril de petróleo, porque ahí hay un incentivo de que el gobierno mantenga unos ingresos que no tenía. La energía eléctrica no baja de precio porque ya el precio está subsidiado y por eso no baja, pero también está dominado por las decisiones políticas. Y los precios de los transportes de carga, que lo pone un grupo con poder monopólico a unos precios tan elevados, implica que esos precios del barril de petróleo no se está traduciendo a los precios de los bienes y servicios de consumo, y entonces habría que ver cuáles son las políticas que puedan flexibilizar esos mercados de forma tal que se traduzcan esos precios a los precios de los bienes y servicios. ¿No ha beneficiado a la población en sentido? Sí, ya empieza, pero no del todo, es decir, no van a la par con ese ahorro que estamos teniendo, entonces habría que ver en términos de políticas públicas cuáles son esas que pueden ayudar a que esa reducción de esos precios del petróleo se traduzcan a los precios de los bienes y servicios. Claro, pero como en términos, como este país es un consumidor, un importador neto de combustible, de petróleo y sus derivados, entonces mucha gente dice, bueno, lo que pueda perder por Petrocaribe o por impuestos para el gobierno, eso no sería. Hay gente que dicen que 20.000 millones de dólares, vi a alguien que dijo... No.
La República Dominicana importa combustible por alrededor de 4.000 millones. No, yo digo que le va a significar de que de ingresos al gobierno toda esta baja de los precios del petróleo. No, habría una reducción del subsidio. Habría que ver el impacto con respecto en los impuestos. Mientras no se traduzcan los precios del barril a los combustibles, el gobierno está teniendo unos ingresos extraordinarios que no tenía contemplado. Entonces, eso va a ser beneficioso desde el punto de vista fiscal, y eso podría llegar, estimaciones internas, dependiendo de cómo se maneja el precio, podría tener un efecto de unos 10.000 millones de pesos, no dólares, Sí, para los ingresos, si se mantiene esta política de que no se traduzca del todo esa reducción del barril de petróleo, y entonces eso puede ser positivo desde el punto de vista fiscal, y a nivel de ahorro de la economía en su conjunto, que paga menos a nivel internacional, tiene que dedicar menos dólares a pagar esos precios del petróleo, eso también es positivo, y entonces por eso digo, eso es una de las mejores noticias. El tema es cómo hacer para que la reducción del precio del barril de petróleo termine de traducirse en la economía en su conjunto y en los precios de los bienes y servicios internos en la República Dominicana. Te agradezco, Ernesto, además de fijar posición, muy educativo, muy didáctico, y bueno, esto es lenteja, usted lo coge y lo deja, pero por lo menos hay muchas argumentaciones y más bien con un ánimo bueno de poner las cosas para que se debatan. Muchísimas gracias, y en cualquier momento le estamos llamando. Muchas gracias, Héctor, como siempre. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.